Muy bien, vamos a orar porque vamos a entrar en algo que es muy importante en capítulo 4 y 5, más que todo en 5, porque todo lo que se habló ayer en la primera y segunda clase sobre la ley, los profetas, el Cristo, nuestro pariente cercano, todo eso va a encajar con el capítulo 5, el contexto del libro Apocalipsis. Creo que es algo, bueno, para mí es algo maravilloso y creo que lo van a disfrutar también. Estoy muy motivado. De hecho, yo dije al pastor Jorge de que después de esta noche yo puedo terminar y decir adiós, porque de ahí lo demás está en su libro. pero vamos a continuar, ¿verdad? Mañana y jueves. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Ahora, Padre, tú sabes que yo iba a entrar en esta clase con estos hermanos y hermanas y íbamos a entrar en este tiempo del capítulo 4, 5 y tú sabes lo importante es lo que tú tienes en tus manos y lo que significa. Ahora yo pido, Padre, por ese espíritu de revelación y sabiduría que viene de ti y que tú abres nuestros ojos, nuestros oídos para entender y captar lo que tú tienes y ayudarnos a ver lo maravilloso que es Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ahora hemos visto en la estructura del libro Apocalipsis, hemos visto las cosas que has visto. Dijo Jesús, escribe las cosas que has visto en capítulo 1, 19. Luego las cosas que son las iglesias. Ahora estamos en otra estructura o otra sección del libro Apocalipsis y son las cosas que han de ser. Entonces, estas son cosas que han de ser de capítulo 4 en adelante. No han sucedido todavía, pero son cosas que han de ser. Entonces, capítulo 4 del libro Apocalipsis. Después de esto, y miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces, el Señor quiere llevarlo al cielo. Obviamente, carne y sangre no puede entrar y heredar el reino. Entonces, Él tiene que ir en el Espíritu. Y eso es algo que vimos ayer con Ezequiel. Él estaba en Babilonia, pero el Señor lo llevó en espíritu a Jerusalén. Entonces él podía caminar y andar por aquí y por allá. Y el autor del libro, Dr. Brian Bailey, nos contó de una vez de que tuvo esa experiencia de que él estaba en un lugar, pero el Señor le llevó muy lejos a otro lugar. Y él estaba dentro, viendo y escuchando como que, así como yo estoy viendo a ustedes, pero en el Espíritu. Entonces él estaba oyendo, escuchando cosas, pero en el Espíritu. Entonces Juan está en la isla de Patmos, su cuerpo, pero su espíritu es llevado al cielo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría recibir esa invitación? Sube acá, te voy a mostrar unas cosas. Al instante, yo estaba en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Este es el anciano de días, Daniel capítulo 7, donde Daniel tiene una revelación del Padre, que lo llama el anciano de días, y el Hijo del Hombre que se acerca a él. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris, de aspecto semejante a la esmeralda.
¿Qué significa el arco iris? Pacto, su promesa. ¿Cuántos de ustedes han visto un arco iris? ¿Cuántos han visto un doble arco iris? ¿Han visto un triple? Yo he visto un triple. No son muy comunes, pero dependiendo de cómo está el tiempo y la lluvia y el sol, se ve el arco iris, se ve otro y un poquito de otro. Pero cada vez habla de la promesa que Dios estableció, el pacto que hizo con Noé, y habla de su fidelidad. Vea cómo el enemigo hoy en día está tomando lo que es de Dios y lo está pervirtiendo. ¿No es cierto? Usa lo que es de Dios, los 7 colores, pero lo está usando totalmente para otra cosa. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Dónde en el Antiguo Testamento vemos 7 lámparas? En el tabernáculo, Zacarías también. Las 7 lámparas estaban en qué parte del tabernáculo, lugar santo. Ahora, aquí vemos estas 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. Y el candelabro en el lugar santo. Una vez, cuando estuve visitando a un pastor en Canadá, él llevó a mi familia a una réplica del tabernáculo de Moisés. Hermanos, eso fue tan precioso. Era una réplica del tamaño de todo lo que dice la Escritura. Y yo contentísimo. Y entonces entramos por la puerta al lugar del trío. Y algo que uno no piensa es, claro, no tenía piso, es la tierra. Entonces uno va caminando viendo la arena, tierra, y ahí estaba el altar del ocaso, era grande. Y con los cuernos, el fuente de bronce con agua. Pero yo decía, a mí no me interesa el lugar alto, quiero ir adentro. Y entré en el lugar santo. Ahora, el lugar santo, la única iluminación era las 7 lámparas que estaban ahí, iluminando el pan. Pero yo dije, aquí no me quiero quedar, quiero ir al lugar santísimo. Y la única luz del lugar santísimo era la luz de Dios mismo, de su gloria. Y Dios nos ha llamado a entrar en ese lugar santo santísimo con Él. Ahora, quiero que vean algo acerca de esas 7 lámparas. La luz está iluminando ¿qué? Los panes. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 10. Versículo 15, y también el Espíritu Santo nos da testimonio. ¿Okay? El Espíritu Santo da testimonio. Juan 16, versículo 13 y 14. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él da testimonio, toma lo que de Cristo y glorifica a Cristo. Ahora, primero de Juan, capítulo 5. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo.
y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Entonces, un aspecto del ministerio del Espíritu Santo es iluminar a quién, a Cristo, el pan de vida, de tomar lo que es del Señor y revelarlo a nosotros. Ahora, esos 7 lámparas son también los 7 espíritus de Jehová que encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor de Jehová. Los espíritus, 7 espíritus de Jehová. Y además de eso, en Efesios capítulo 1, además de esos 7, Efesios capítulo 1, versículo 17, Pablo está orando diciendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el mejor conocimiento de Él. Entonces el Padre revela al Hijo, el Hijo revela al Padre. Entonces Juan ve los 7 lámparas y ve también los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes también lo vio Ezequiel. Están en medio del trono, alrededor del trono, llenos de ojos por delante, por detrás. El primero es semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercer tenía un rostro como hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y todos ellos representan un aspecto del Señor. El becerro habla de Cristo, que ofreció a sí mismo como sacrificio. El hombre, vemos que Lucas habla de Cristo, el Hijo del Hombre, Dios que hizo carne. Juan, el águila que vuela en el cielo. El león, Mateo, Cristo, el león de Judá. Y estos decían día y noche, y no cesaban de decir: Santo, 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 el Señor Dios el Todopoderoso. Ahora, aquí está otra vez la diferencia entre Cristo y el anticristo. ¿Okay? Dice: el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que vivió, es, está presente y viene del cielo. El que Cristo vivió como hombre, descendió del cielo, murió, resucitó, está a la diestra del Padre. Él está presente y ha de venir del cielo. El anticristo era, no es y asciende. La diferencia es, ambos hombres vivieron antes, pero uno fue abajo, el otro subió para arriba. Uno desciende y el otro sube a la tierra. Con solo eso se puede distinguir la diferencia entre el anticristo y Jesucristo. Santo, 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 el que era, el que es y ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Y hay una verdad aquí, hermano: todas nuestras victorias vienen de la victoria de Jesús. Toda victoria, sea lo que sea, grande o pequeña,
es el resultado de la victoria de Jesús. Y entonces, ¿qué hacen los ancianos que fueron redimidos? Presentan su corona al Señor. Y eso demuestra de que ellos no hubieran recibido esa corona si no fuera por lo que el Señor hizo en sus vidas. Entonces, al final de cuentas, toda recompensa se vuelve al Señor, porque la recompensa que recibimos por nuestras obras lo hicimos por gracia, por su gracia, y Él recibe el reconocimiento, Él recibe el elogio. Entonces dice: echen sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad o su complacencia existen y fueran creadas. ¿Por qué fuimos creadas por Dios? Por su voluntad, por su complacencia. Capítulo 5. Okay. Vamos a capítulo 5. Y vamos a hablar de los 7 del rollo primero, del rollo, de los 7 sellos. Y quiero explicarle algo sobre el rollo. Hay algo importante sobre ese rollo. Vamos a leer parte del capítulo 5 y luego vamos a entrar en el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Recuerda que toda escritura habla de Jesús. Y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Ahora, el libro no era como tenemos nosotros, pero como eso. Eso fue el libro del rollo. Y el libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ok. Ahora, este es un dibujo o representación de un documento sellado con 7 sellos que data de 333 a.C. y fueron descubiertos en una cueva en Wadi Daliye, creo, se dice, que se encuentra al norte de Jericó en el año 1962. Este es un actual documento que encontraron en una cueva y tenía 7 sellos. ¿Okay? Hay una razón por qué en el Apocalipsis el Padre tiene un rollo con 7 sellos. Ahora, esto es un papiro, un rollo, y si podemos ver, ese es un actual que ellos descubrieron. Y es un contrato de matrimonio del año 409 a.C. Y en un lado está el contrato, lo que está por dentro, escrito por dentro. Y por fuera se puede ver el endoso del testador o de los testigos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo enrollaron, lo gastaron un poquito, lo doblaron y luego lo amarraron y pusieron un sello con el endoso afuera. Entonces, un rollo escrito por dentro y por fuera. Son documentos legales de antigüedad. El rollo está sellado con los nombres de los testigos en el exterior, y los términos y las condiciones están escritos en el interior del rollo. Y mientras que el rollo esté sellado, la herencia o el título, la herencia de la escritura está perdida. Ahora,
estoy dando esto porque vamos a ir a Jeremías 32 en un momento, porque se está hablando de una escritura, de un título de propiedad. Se necesitaba a un pariente cercano, un pariente rico, quien podría comprar y abrir el rollo. Por eso hablamos ayer del pariente cercano, redentor. Mientras que no sucediera eso, la herencia permanecería perdida legalmente. Todos los términos y las condiciones del rollo escritos en su interior permanecerán en vigencia hasta que fueron legalmente redimidos por el Goel o Redentor. ¿Amén? Entonces, Jeremías capítulo 32. Vamos a leer Jeremías 32, 6 al 15. Y Jeremías dijo: vino a mí la palabra del Señor diciendo, ahora, Redentor, Goel, ¿recuerdas los requisitos? ¿Recuerdas el proceso? ¿Ok? Ahora, lo que habíamos hablado acerca de cuando se vendió propiedad, se perdió para recuperarlo, recuerdan, vos recuperó el terreno de Noemí, de Ruth y consiguió una esposa. Ok, ahora vamos a ver la escritura que hizo Jeremías. Y ahora con ese conocimiento, entendimiento del Redentor, esto va a tener mucho sentido. Y el rollo que vamos a ver en capítulos, que estamos viendo en capítulo 5, va a tener mucho sentido. He aquí Anamael, que significa la gracia que viene de Dios, el regalo de Dios. Eso es lo que significa Anamael, hijo de tu tío Salum, que significa recompensa o el pago de una cosa. Vean qué interesante cómo Dios ordena nombres y personas que tienen nombres significativos. Y viene a ti diciendo: cómprate el campo que tengo en Anatot, la ciudad de los sacerdotes, que significa respuestas a la oración. Esto es en el Strong's. Entonces aquí viene la gracia de Dios, el regalo de Dios, la recompensa, el pago de una cosa, que es una respuesta a la oración. Porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo. Ahora, recuerda que Jesús dijo que la ley y los profetas se hablaban de mí. ¿Ok? Entonces, ya que entendemos que el término redentor realmente está hablando de Cristo, ¿quién tiene el derecho de rescate? Cristo. Muy importante. Y vino a mí Anamael, hijo de mi tío, al patio de la guardia, conforme a la palabra del Señor, y me dijo: te ruego que compres el campo que tengo en Anatot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes el derecho de posesión y el rescate es tuyo. Cómpralo para ti. Ahora piensa del Señor. Recuerda, esto está hablando de Jesús. Amén. Y compré a Hanamel, hijo de mi tío, el campo que estaba en Anatot, y le pesé la plata. No fuiste comprado con corruptible, lo corruptible de plata y oro. 17 ciclos de plata. Versículo 10. Firmé la escritura, oiga, y la sellé. Llamé testigos y pesé la plata en la balanza.
Luego tomé la escritura de compra, la copia sellada con los términos y condiciones, y también la copia abierta. Ahora, habían dos rollos. Uno con los términos y luego afuera los sellos. Y luego otro rollo que no estaba sellado. Eso estaba abierto para que otros lo pudieran ver. El rollo que tenía el sello fue guardado. Y así no podía, y ese rollo no se podía abrir hasta que se cumplieron los requisitos. Sin embargo, si el Redentor quería redimirlo, él podía ver los requisitos que tenía que cumplir para abrirlo. ¿Está conmigo? Por eso había dos. Uno sellado, que es un documento legal. El otro mostrando lo que está escrito adentro de los términos y condiciones. Ahora, piensa del rollo de capítulo 5. Y di la escritura de compra a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, en presencia de Anamael, hijo de mi tío, en presencia de los testigos que ¿qué? Que firmaron la compra. Entonces, hay personas que son testigos de la compra. Piensa de las 7 lámparas y la obra del Espíritu Santo que ilumina el pan de vida y da testimonio. ¿Está conmigo? Okay. Y esta escritura abierta y ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, de nuevo se comprarán casas, campos y viñas y esta tierra. El contexto de Jeremías 32 es esto, que Jerusalén está a punto de ser sitiado, tomado. Dice en Jeremías 32, versículo 1, en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor, en aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba encerrado en el patio de la guardia. Y luego destruyó Nabucodonosor a Jerusalén en el año 586 y hubo 70 años de cautiverio. ¿Por qué el Señor dijo que hiciera esto? Él está profetizando una restauración. ¿Por medio de quién? Cristo el Redentor. Goel. ¿Ok? De acuerdo con la ley y las costumbres del antiguo pueblo judío, el signo de una herencia confiscada era un rollo sellado. Ese rollo esperaba a un Goel, un pariente redentor, un pariente digno, calificado y legal para comprarlo y devolverlo a sus legítimos dueños. Ahora, ¿quién hizo la tierra? El tierra y el cielo, la plenitud de la tierra es de Dios. Pero Él dio autoridad ¿a quién? Al hombre. El hombre lo perdió. Por lo tanto, ¿quién lo perdió también? Dios. ¿Qué es lo que necesitaba Adán y nosotros y Dios? Un redentor para devolver
lo que era legalmente, lo que era de él. ¿Ok? Piensa del rollo que está en la mano del Padre. Cuando ese rollo es tomado por alguien que es digno y esos sellos se abren, entonces ese intruso, ese extranjero, ese enemigo que tenía la posición sería expulsado. Y finalmente toda la propiedad comprada será redimida. En Apocalipsis 20, el infierno, que es un espíritu, también la muerte, que es un espíritu, y Satanás serán arrojados al lago de fuego, atormentados para siempre. Y Dios crea para nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva, y nos devuelve la herencia que perdimos en Adán a través de nuestro postrer Adán, el segundo hombre, nuestro hermano mayor, nuestro cercano pariente redentor. ¿No está lindo eso, hermano? Lindísimo. Pero hay más. El testamento con 7 sellos. Ley del Imperio Romano. No solamente en la cultura judea había rollos con sellos, pero el Imperio Romano también. ¿Y Juan vivió en qué tiempo? Imperio Romano. Pero también es judío que entendió su cultura. Era común en el primer siglo que una persona sellara un documento importante para que su contenido permaneciera en secreto o sellado. La ley romana exigía que un testamento se sellara 7 veces. Y tales documentos fueron sellados con cera o con arcilla y solo podían ser abiertos por una persona calificada. Este tipo de contrato era conocido en todo el Medio Oriente en la antigüedad y fue usado por los romanos. Ahora, vamos a parar ahí, porque habla de un testamento. La Biblia básicamente tiene ¿cuántos testamentos? En general. El viejo y el nuevo. El viejo fue hecho con ¿qué? ¿Qué tipo de sangre? De animal. ¿Y el nuevo? Ajá, ok. Pero decimos testamento, el pacto del Viejo Testamento, porque era pacto, y Cristo dijo, este es el pacto de mi sangre. Ok, vamos a Jeremías 34. Porque vamos a ver algo tan lindo, hermanos. Jeremías 34, versículo 8. Porque usted va a leer esto y lo vas a captar porque ayer hablamos de esto. Todo lo que se habló ayer y ahorita lo que se habla, que vamos a hablar, se va a encajar aquí en capítulo 5 y nos va a dar un entendimiento claritito del resto de la historia de Apocalipsis. Es el contexto, Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor después de que el rey Sedequías había hecho un pacto con todo el pueblo que había en Jerusalén para proclamar en libertad, que cada uno debía poner en libertad a su siervo y a su sierva hebreos, para que nadie retuviera un judío, hermano suyo, en servidumbre. Y obedecieron todos los oficiales y todo el pueblo que habían entrado en el pacto. De cada uno dejará en libertad a su siervo y cada uno a su sierva, de modo que nadie los mantuviera más en servidumbre. Obedecieron y los pusieron en libertad. Pero después se arrepintieron y volvieron a tomar a los siervos y las siervas a quienes habían dejado en libertad y los redujeron a servidumbre como siervos y como siervas. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, así dice el Señor Dios de Israel, yo hice un pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años cada uno de vosotros pondrá en libertad
al hermano hebreo que le fue vendido y que le ha servido por 6 años y lo enviará libre de junto a sí. Pero vuestros padres no me escucharon ni inclinaron su oído. Ahora, ¿qué tipo de pacto hizo Sedequías? Vamos al versículo 18. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto, que hicieron delante de mí, oiga, cuando cortaron en 2 el becerro y pasaron entre los pedazos. A los oficiales de Judá pasaron. A los oficiales de Jerusalén pasaron. A los oficiales de la corte pasaron. A los sacerdotes y todo el pueblo de la tierra que pasaron entre los pedazos del becerro. ¿A dónde la palabra de Dios hemos visto esto? Vamos a Génesis. ¿Ok? El pueblo hizo pacto con Dios. ¿Cómo? Cortando el becerro y caminando en medio. ¿Qué significaba? Si yo no cumplo con el pacto, que mi vida sea partida en 2 como estos becerros. Era algo muy solemne. Génesis capítulo 15. Versículo 5. Génesis 15, 5. Lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y le cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó el Señor y eso lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para que darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y le trajo todo esto y los partió por la mitad. Abraham sabía lo que está sucediendo aquí. Voy a hacer pacto con Dios, Dios conmigo. Mas no partió las aves. Y las aves de rapina descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que la puesta del sol, un profundo sueño, cayó sobre Abraham. Y aquí el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de ahí con gran riquezas. Versículo 17, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y he aquí apareció un horno humillante y una antorcha de fuego que pasó por entre la mitad de los animales. Y aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Pero ¿quién no está incluido? Abraham. ¿Quién hizo el pacto? El Padre y el Hijo. Oiga, este pacto nadie lo puede anular. El Padre y el Hijo hizo pacto para entregar la tierra. Ahora, Jesús tomó la copa y dijo, esta es mi sangre. Es el nuevo pacto. ¿Con quién estaba haciendo Cristo pacto? Con el Padre. El Padre y el Hijo hizo pacto para dar la tierra prometida a nosotros.
nadie en el cielo, la tierra, el infierno puede anular ese pacto. Es entre el Padre y el Hijo. Y se encuentra en el nuevo pacto de la sangre de Jesús que él hizo con su Padre. Eso fue un pacto que Dios estaba haciendo con su Hijo y su Hijo con su Dios. Ahora, regresando al testamento. Un testamento sellado, así, se le llamaba un testamento bajo sellos. Cuando se tuvo que abrir el testamento, la mayoría de los testigos tenían que estar presentes. Oiga, los que ayudaron a sellar, cuando se iba a abrir, ¿quién tiene que estar? ¿Quién da testimonio a Jesús? ¿Quién está dando testimonio a un pacto? Los 7 espíritus de Dios, dando testimonio a lo que sucedió entre el Padre y el Hijo. Los testigos tenían que reconocer su propio sello y que su sello estaba intacto. Luego se abría el testamento y se leía. Un papiro del año 325 después de Cristo reveló los procedimientos a seguir cuando se iba a abrir un testamento. Un oficial del tribunal preguntaba al notario: ¿en presencia de quién hiciste el testamento? El notario respondía: en presencia de los testigos. El oficial de la corte luego dijo: que los testigos afirmen que ellos han reconocido sus propios sellos. Y cuando los testigos afirmaban que ellos reconocían sus sellos, el testamento era abierto y leído. En el mundo romano antiguo, un testamento pretoriano, era sellado con los sellos de 7 testigos para dar fe de la validez del testamento. Un pretor era un magistrado romano. Ahora vamos a capítulo 5. Y vi en la mano derecha del Padre, el anciano de días, un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. 7 sellos, 7 testigos. Adivina quiénes son ellos. ¿Qué están enfrente del trono? Los 7 espíritus de Dios. Las 7 lámparas. ¿Dónde estaban las 7 lámparas? Lugar santo, dando luz a qué? Al pan de vida, dando testimonio. Hay 3 que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y son uno. El Padre, el Hijo hizo pacto y el Espíritu Santo da testimonio. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Hechos. Capítulo 2. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Exaltado a la diestra. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Para dar testimonio de que Jesús cumplió y está a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo da testimonio de la obra de Cristo. Eso es su trabajo.
Y ahora el Señor dice, y vosotros seréis mis testigos. Usted y yo seremos testigos de la obra redentora entre el Padre y el Hijo, y trabajando con el Espíritu Santo, dar testimonio de su trabajo como pariente cercano redentor en mi vida y en su vida. Es más, dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Las aras, esperando la redención de nuestro cuerpo. Somos sellados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos sellados? Estamos esperando la redención. El sello del rollo significaba las condiciones adentro. Y cuando se abrían, se cumplió los requisitos. Amén. Jeremías selló con sus testigos ese rollo. Los romanos con 7 testigos un testamento. Ahora aquí hay un rollo con 7 sellos. Y Juan, que vivió en el tiempo del periodo romano, entendió lo que era esto. Y Juan entendió su cultura. Él conoció las Escrituras. Ahora, vi a un ángel poderoso. Entonces un oficial del corte decía al notario, regresamos a eso. ¿Dónde está? Ajá. El oficial de la corte luego dijo que los testigos, no, es antes, perdón. Aquí está, el papiro, ahí está. Un papiro del año 325, ¿ok? Un oficial de tribunal preguntaba al notario, ¿en presencia de quién hiciste el testamento? En presencia de los testigos. Y luego que los testigos afirman que ellos han reconocido sus propios sellos. Es muy similar a lo que está sucediendo aquí. Ahora, el ángel poderoso dice en voz fuerte, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y Juan está viendo. Él sabe lo que es ese rollo. Y dice, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir ni mirar su contenido. Y yo pensé que no hay lágrimas en el cielo. Pero Juan está llorando mucho. Amargamente está llorando porque él entiende ese rollo y él entiende la necesidad de un redentor, pariente cercano. Él entiende lo que es el testamento, lo que esa escritura es y las condiciones que están adentro. Y él entiende lo que Adán perdió. Significa que el chamuco todavía anda y es dueño ilegítimo de esta tierra y nuestra herencia. ¿Están entendiendo, hermanos? Y miré que nadie podía abrir. Nadie había sido hallado digno de abrir. ¿Por qué? Porque no llenaban los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos del pariente cercano redentor? Pariente cercano, libre él mismo de su voluntad. Y no había nada en el cielo o en la tierra que podía comprar. Tenía el precio para pagar y llenar los requisitos. No había nadie digno de abrir el libro ni mirar su contenido. Entonces él está llorando. Él sabe lo serio que es esto. Entonces uno de los ancianos dijo, no llores. Mire, león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido. Todos los requisitos en la ley, los profetas, los salmos, que el Padre había establecido, el pago por el precio de liberarnos del pecado, de la esclavitud, de reponer o restaurar nuestra herencia, de recuperar la vida eterna, de tener posesión de nuestra herencia, de reinar con Cristo, todo lo que era nuestro, todos los requisitos, todas las condiciones, Él los cumplió. Para abrir el libro y sus 7 sellos, conquistó a Satanás, conquistó al mundo, conquistó el pecado, conquistó la naturaleza vieja. Y miré, ahora, cuando en capítulo 4, Él está viendo el trono, Él no ve un cordero. ¿Sí o no? Pero ahora Él ve, ¿qué? Dice, miré entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía, ¿qué? 7 cuernos. Que tenía, ¿qué? 7 ojos, que son los ¿qué? El Espíritu Santo está dando testimonio de toda la vida, carácter, naturaleza de Cristo. Él les ha aprobado, porque Él es el Cordero inmolado. Él está dando testimonio de que Él cumplió, que Él sí califica. Y esos son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó de la mano derecha. Recuerda que el Señor dice, los que han de venir, cosas que hay que son futuros. Esto no ha sucedido todavía. Y Él ve al Cordero, León de Judá, agarrar el rollo de la mano de su Padre. De la mano derecha que estaba sentado sobre el trono. Y cuando tomó Jesús el libro, ¿qué sucede? Todos los seres vivientes, los 24 ancianos, se postran delante del Cordero, y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso con las oraciones de los santos, y cantaba un canto nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos. Pariente cercano, Redentor, su hermano mayor, mi hermano mayor, que peleó la buena batalla de la fe y cumplió con todo. No he venido para abrogar la ley y los profetas, sino cumplirlas. Y con tu sangre redimiste, compraste. ¿Cómo fuimos comprados? Redimidos, la sangre de Cristo. Para Dios, a gente de todo pueblo, lengua, tribu, nación. Y los ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Por qué reinaremos? Porque alguien cumplió los requisitos para devolver la herencia, no solo al Padre, pero a nosotros también. Recuerde, Él es heredero de todas las cosas, y nosotros coherederos con Él. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y el número de ellos eran miríades de miríades, miríades de miríades y millares de millares, que decían a gran voz: hey, hagamos algo. ¿Tienen sus Biblias? Vamos a hacer algo. ¿Quieres algo divertido? Vamos a algo divertido. Vamos a versículo 12. Y vamos en voz alta declarar. Ok, el hermano lo va a poner ahí.
vamos a declarar lo que ellos declaran junto con ellos. Vamos a imaginar que estamos en ese momento, en ese futuro, y vamos a decir en voz alto, juntos, versículo 12. Y luego versículo 13 también. ¿Ok? Versículo 12. Y decían a gran voz juntos: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Y todo lo creado que... No, espere. No, todavía no. Dice ahí, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oír decir. Ahora nos toca otra vez: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Ve? Y ahí está Juan. Oh, qué alivio. Gloria a Dios. Porque ahora él sabe de que todo va a estar bien. Él sabe que todo será restaurado. Recuerda la palabra profética en Jeremías capítulo 32. Versículo 15. Así dice el Señor de los ejércitos: de nuevo se comprarán casas, campos y viñas en esta tierra. Así como Dios prometió la restauración de su tierra, proféticamente el Señor está diciendo: va a haber una restauración de esta tierra y de sus vidas, porque el Espíritu Santo da testimonio que hay un pariente cercano, redentor, que es digno, que pagó el precio y que el Padre reconoce que cumplió todos los requisitos. Recuerda, Dios es juez, Dios es legislador, Dios es rey. Isaías 33, 24 creo que es, o 22. ¿Ya puedes entender por qué tenía que repasar todo lo de ayer? ¿Puedes ver ahora el contexto de Apocalipsis 5? Y de la revelación de nuestro Redentor. Es que el libro de Apocalipsis es una revelación del Padre a nosotros de la vida de su Hijo, del pacto eterno que el Padre hizo con el Hijo. Y eso vemos ese pacto en Génesis 15. De que Cristo estableció todas las condiciones, todos los requisitos de la ley, a los pies de la ley te lo cumplió. ¡Qué tarea más grande tenía Jesús! ¡Qué tarea más grande! Ahora, ¿quién es el legítimo dueño? Cristo. ¿Y por qué viene el anticristo entonces? Como hacía el pastor Belly. Tenemos que hablar de él un poquito, pero prefiero hablar de nuestro Señor. Bueno, y todas las cosas. Ok, y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Todo el cielo es... Bueno, los ancianos sabían. Pero es que Juan, cuando el ángel dice ahora, ¿quién puede abrir? No había nadie. Y por alguna razón él no vio al cordero que estaba ahí, pero ahora sí ve al cordero inmolado, su amigo, su maestro, su rabí, su Señor. Y seguro cuando él tiene esta revelación, él está viendo el cordero y le está recordando la cruz. La cruz. Está recordando Jeremías 32.
está recordando la ley Levítico y todo empieza a cajar. Piensa de Juan después de toda esta revelación. ¿Cómo él tenía que sentir, hermanos? Tan alegre, tan contento. Tan alegre, tan contento. Bueno. Ok, sigue después. No tengo el número aquí, hay uno. Ok. Entonces, así, esto es un comentario de la Biblia Jameson Fawcett Brown. Así los 7 sellos que representan todo el poder dado al Cordero, las 7 trompetas por las cuales los reinos del mundo son sacudidos y derrocados, y el reino del Cordero fue introducido, y las 7 copas por las cuales se destruye el reino de la bestia. Entonces, esto de abrir el sello, y esto es lo que me gusta del Señor, hermanos. Mira, cuando yo estaba en la universidad, tuve que recibir un curso. Bueno, no era requisito, lo elegí. Y era sobre derecho. Era un libro como así. Pesaba como unos 15 libras quizás. Y el primer día el profesor, el abogado, nos dio como 150 páginas que teníamos que leer para el viernes. Era horrible. Pero algo que yo aprendí es de que todo movimiento judicial tiene que tener el derecho o la ley para respaldarlo. ¿Sí o no? Así trabaja Dios. Él es juez, pero el juez tiene que tener ley. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? El Padre estableció la ley y la ley tiene requisitos. Y Él estableció esta ley, los requisitos, porque Él vio de antemano el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Él vio la necesidad de un Redentor para nosotros. Él, antes de la fundación del mundo, ya había hecho la provisión de un Redentor Goel para nosotros. Por lo tanto, con la perspectiva de Dios, Él estableció la ley que iba a señalar hacia Jesús. Él estableció los profetas, los pactos que señalaba hacia Jesús. Todo está enfocado en Jesús. Por eso se llama la revelación del Padre. La revelación de Jesucristo que Dios dio a Juan. Todo está enfocado en el Hijo. Todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él es el relleno entre todo. Entonces, capítulo 6. Ahora, tenemos, ya lo hemos mencionado, pero tenemos lo que se llama la estructura heptática o 7 de Apocalipsis. Y entonces, los 7 sellos, el rollo de 7 sellos, se abren 6 y hay una paréntesis y luego el séptimo se abre. Del séptimo se abren las trompetas. De la séptima trompeta abre las 7 copas de ira. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque Jesús está recuperando legalmente. Él tiene el derecho. Él lo cumplió. Todos los requisitos. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y da testimonio. Vea qué lindo trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos están haciendo toda la obra. Ellos hacen todo para que nadie se gloríe. Por eso dice Miqueas, ¿qué es lo que requiere Dios? Amar justicia, hacer juicio y caminar en humildad con su Dios. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, de caminar en humildad con Él. No, sería feo, quizás decirlo así,
Si usted andaba con un gran campeón, un gran luchador libre de las Olimpiadas, que ganó el oro, y es gigante, y usted va caminando ahí diciendo, ¡ja! Usted no se puede imaginar lo que yo hice, cómo hice con los oponentes. Mire cómo yo los derroté. Y ahí está el que ganó todo. Y él se lo quedó viendo. No, dice caminar humildemente. Porque Él lo ha hecho todo. Si no fuera por Él, no haría nada para nosotros. Toda nuestra vida se depende de Él. Viene de Él. De hecho, Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces recibimos las coronas. ¿Qué hacemos con las coronas? Los ponemos a los pies de Jesús. Decimos, es su corona de todos modos. Pero el Señor está buscando una relación con nosotros. Ok, capítulo 6. Entonces empieza, dice, vi el cordero que abrió uno de los 7 sellos. Y oí uno de los 4 seres vivientes que decía, como un voz de trueno, ven. Miré y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a los otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Ok, recuerda, cuando se abrió el rollo, okay, son 7 sellos. Hay que quebrar todos los sellos, abrir los 7, para luego abrirlo. Amén. Abrir el séptimo, salen las 7 trompetas. 7 trompetas, 7 sellos. Pero el propósito, cuando ya se abrió y legalmente se podía abrirlo, el que era temporalmente el dueño de la propiedad tenía que ser expulsado. Entonces, este es el proceso de Dios dando testimonio a Jesús que Él es el legítimo heredero de la tierra. ¿Y quién va a ser expulsado? La bestia, falso profeta y el diablo. Es que Dios tiene que dar a la bestia, al falso profeta, su tiempo, y el diablo para hacer lo que ellos quieren en esos tiempos. Y Dios va a mostrar que con esa libertad que Él concede, como dio a Job, que el diablo no puede hacer nada menos destruir. Y el anticristo no tiene el derecho, ninguno. Y tienen que venir el que es el pináculo del hombre sin Dios, con todo poder del diablo, haciendo milagros con el falso profeta, engañando a la gente, haciendo lo que ellos quieren. Pero mientras tanto, en Daniel los libros se abren y van a leer lo que está apuntado. ¿Quién realmente es el heredero? Y entonces ellos no califican. Entonces el heredero legal ahora otra cosa. Él era el vengador. ¿Recuerde? Del asesino. Ok, eso es muy importante. Entonces vi un caballo negro que estaba montado en él,
tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, un salario de un día, y 3 litros de cebada por 1 denario, que es el salario de un día. Y no dañes el aceite del vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven. Y miré aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y esos son ángeles, son potestades. Y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Ahora, si comparamos escritura con escritura, vemos que en Zacarías capítulo 4, solo para que podamos captar esto, en Zacarías capítulo 4, perdón, creo que... no, Zacarías capítulo 1, perdón. Zacarías capítulo 1, versículo 8. Yo solo quiero ver la comparación, no estoy diciendo que son los mismos, pero lo que quiero que veas que también en la escritura menciona estos espíritus o espíritus que andan enviados por el Señor. Zacarías 1, versículo 8. Y aquí de noche vi un hombre que iba montado en un caballo rojo, el que estaba entre los mirtos que había en la quebrada, y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Entonces él ve estos caballos y entonces él dice: ¿qué son estos? Y el ángel dice: te mostraré quiénes son. Estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está en paz. Ok, ahora, también en Zacarías capítulo 6. Alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo carro caballos negros, y del tercer carro caballos blancos, y del 4º carro fuertes caballos tordos. ¿Qué son estos, Señor mío? El ángel contestó, él me dijo: estos son los 4 vientos del cielo, o los 4 espíritus, que salen después de la presencia. Salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Con uno de ellos salen los caballos negros hacia la tierra del norte. Los blancos salen tras ellos. Mientras los tordos salen hacia el sur de la tierra. Briosos salían impacientes para ir a recorrer la tierra. Y él dijo: ir, recorrer la tierra. Y recorrieron la tierra. Entonces me llamó y me habló diciendo: mira, los que salen hacia la tierra del norte aplacan mi espíritu en la tierra del norte. Entonces vemos aquí que son espíritus. Entonces vemos aquí Apocalipsis lo mismo, que son espíritus. No estoy diciendo que son los mismos, porque si ves el contexto son diferentes, pero son espíritus. En Zacarías, espíritus que están sobre esos caballos. ¿Qué hace el primero? El primero sale a conquistar. El primero sale a conquistar. Ahora, en versículo 2, miré un caballo blanco. Blanco. Esa palabra blanco en el griego es luz. Se encuentra en Marcos 9, 2 al 3. Marcos 16, 5. Lucas 9, 29. Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos.
Apocalipsis 3, 4 a 5, cuando habla de vestiduras blancas. Apocalipsis 4, 4, cuando hablan de vestidos de ropas blancas. En Apocalipsis 19, 11, caballo blanco, mismo blanco, mismo palabra griega. Apocalipsis 20, 11, el trono blanco. ¿Qué estoy diciendo? Solamente estoy diciendo de que esa misma color se encuentra en todos los demás. Y Pastor Bailey, el autor, escribió y cuenta cómo eso es un ángel que el Señor está enviando para alinear las naciones en los últimos tiempos.